Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes o buenos días, por así decirlo, a la hora que lo vea. Hoy me llamo José García y vengo a presentarles el tema y la parte que le voy a explicar. Se llama investigación personal a profundidad. Y todos se preguntarán, pero José, ¿de qué se trata eso? ¿O con qué se come? ¿O con qué se hace? Y yo estoy para explicarle, por favor. Bueno, la entrevista personal a profundidad trata más que todo se relaciona con a profundidad, por así decirlo, de saber los sentimientos más profundos que pueda tener. Tratar de hacer preguntas bien claves y concisas, ya que se requiere la mayor sinceridad, por así decirlo. Y es una técnica que es muy ocupada para las investigaciones cualitativas. En resumen, podríamos decir que es una técnica de investigación cualitativa, la cual nos ayuda a llegar a lo más profundo de nuestra investigación que queremos llegar. Ejemplos que se pueden dar pueden ser los siguientes. En resumen, el ejemplo que quería dar es, por así decirlo, enfocarse a tu cliente que te va a consumir. O sea, no ofrecerlo a todo tipo de personas, sino que en algo conciso para realizarle la entrevista a profundidad personal. La entrevista personal a profundidad, perdón. Y eso sería todo. El ejemplo bien desarrollado sería, si quieres vender botas industriales de seguridad, vas a hacer tus entrevistas a profundidad, lo vas a realizar a personas que trabajan en industria. Y basándote en eso, puedes realizar mejoras a los otros productos que ya existen. Por ejemplo, dicen, no, este es muy incómodo o algo así. Y ya tienes que corregir eso y te lo van a comprar a vos y dejarán el otro producto. Y eso sería todo y con esto yo me despido. Para que haya una entrevista personal a profundidad, la obtención de información es una técnica directa no estructurada, con el fin de obtener libremente sus pensamientos, sueños, cultura de un determinado tema. Como objetivo comprender su vida del entrevistado o situación expresado en su propio idioma. Se recomiendan los siguientes propósitos: temas muy confidenciales, sensibles o embarazosos. Es difícil reclutar a un grupo y mantenerla ocupada. En estos casos sería que el entrevistado vaya a la oficina o a un lugar de trabajo. ¿Para qué se utiliza esta técnica? Como hemos dicho, tiene múltiples usos. Sin embargo, se recomienda, como hemos dicho, estos tipos de entrevistas tienen múltiples usos. Sin embargo, se recomienda dar este tipo de entrevistas en diferentes situaciones. El objetivo de esta información es claro y definido, y tiene hipótesis sobre el problema a tratar. La limitación de tiempo sería otro punto, ya que a pesar de requerir tiempo, es más accesible para otras técnicas. La investigación depende de varios escenarios y personas. La entrevista a profundidad se basa no en cantidad, sino a calidad. Se quiere conocer una profundidad de una experiencia muy personal. Compañeros, buenas tardes. Continuando con la exposición, a continuación les voy a explicar los aspectos previos al realizar una entrevista. Previamente en la entrevista, el entrevistador debe tener presente 2 puntos, los cuales son la guía de pautas, que son un apoyo durante la entrevista. En ella se contemplan los temas de las preguntas que se han abordado. Esto sirve como una guía orientativa. Si el entrevistador conoce a detalle los temas a profundizar, la guía será simplemente un recordatorio durante la charla. ¿Cómo se aplica la técnica de la entrevista personal a profundidad? Bueno, podemos verla en 4 puntos, en 4 aspectos, que los voy a explicar a continuación. Desde el inicio de la entrevista se recomienda generar un clima de intimidad y comodidad que resulte favorable para que el entrevistado pueda expresarse libremente. Es sumamente importante que el clima de confianza se mantenga durante todo el encuentro para que las opiniones vertidas por parte del entrevistado sean espontáneas y completas. En este sentido, el entrevistador siempre debe sostener un interés, aún así cuando el entrevistado se explaye demasiado sobre algún tema, o incluso cuando sus expresiones no resulten acordes a las perspectivas del entrevistador.
Como segundo aspecto, podemos contemplar el abordaje cualitativo que se caracteriza por la posibilidad de profundizar el tema sobre el cual se está realizando la entrevista, por lo cual es importante que el entrevistador pregunte acudiendo a preguntas como ser, ¿por qué opina así? ¿En qué sentido lo dice? ¿Podría darme un ejemplo de ello? Y preguntas relacionadas para poder sacar un poco más de información. Aunque esto nos parezca una respuesta o la respuesta que obtengamos realizando estas preguntas sean ya bastante obvias, al momento de repreguntar buscamos la comprensión lo más precisa y ampliada posible del concepto transmitido por el entrevistado. Como tercer aspecto, debemos tomar también en cuenta que el entrevistador debe estar atento a las preguntas previas en la guía de pautas, puesto que sin descuidar lo que sucede durante la charla, las preguntas de la guía y de pautas siguen un esquema que va desde la pregunta más abierta y las generales, las cuales buscan encontrar datos específicos. Lo que se debe buscar en primer término es la respuesta espontánea del entrevistado y luego la profundización de la información. Al final podemos ver dos tipos de entrevistados al momento de realizar una entrevista. Como ser, supongamos que el entrevistado suele ser de pocas palabras y es allí donde el entrevistador deberá acudir en especial a las repreguntas para profundizar la entrevista hasta obtener una información útil que dé cuenta de las razones y o percepciones que tiene el entrevistado acerca del tema de interés. Por el contrario, también podemos tener entrevistados que sean o que se caractericen por una verborragia. Esto significa de que tienen un empleo excesivo de palabras al hablar. En esos casos, el entrevistador no deberá perder de vista los aspectos y el tiempo disponible para la entrevista. Será indispensable que su capacidad para acortar el tiempo del entrevistado, focalizarlo y remitirlo al eje del interés de la entrevista, y así considerando la posibilidad de interrumpirlo de manera respetuosa y correcta para evitar que el entrevistado se incomode. La interrupción puede deberse básicamente a dos motivos, ya sea porque su relato requiere de mayor precisión o porque el entrevistado se detiene en detalles y anécdotas personales que no nos aporta y excede al propósito que nosotros perseguimos como entrevistadores o el entrevistador. A continuación, mis compañeros les explicarán los procesos de aplicación. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Cecilia Morales y voy a continuar con la explicación del tema. Entrevista personal a profundidad. Como bien sabemos, esta técnica de investigación cualitativa tiene múltiples usos. Se podría decir que para sacar información acerca de la vida personal, de experiencias, conocimientos y situación, así como dijo mi compañero anteriormente. ¿Para qué utilizamos esta técnica? Aquí lo primero que se busca es tener una conversación entre igual, es decir, una conversación informal. Aquí tanto el entrevistador como el entrevistado tienen que sentirse bien cómodos, estar en un entorno agradable, para que el entrevistado se sienta seguro y tranquilo de poder dar una buena entrevista. El entrevistador juega un papel importante porque dependerá de eso para ver la calidad y la cantidad de información que él vaya a obtener. Bueno, aquí también el entrevistador debe tener cuidado al cómo dirigirse al entrevistado. También debe ser paciente, pues debe respetar las incomodidades o las dudas que el entrevistado tenga. Bueno, en definición, utilizamos esta técnica para que el entrevistado se sienta cómodo, podamos tener una buena entrevista y que sea con éxito. Y esta técnica se puede utilizar en cualquier situación que sea o se dé en la entrevista. Gracias. ¿Cómo están, compañeros licenciados? Yo les voy a hablar sobre el proceso de la aplicación. Para poder realizar una entrevista personal a profundidad se debe tomar en cuenta los siguientes pasos. El primer paso sería concretar los objetivos de la investigación. Tenemos claro que la información necesitamos obtener a través de las entrevistas a profundidad. La fijación de objetivos nos ayudará a diseñar las preguntas a realizar.
No nos podemos dejar ninguna pregunta que sea clave para la investigación y tampoco podemos preguntarlo todo. El paso número 2 sería definir el perfil de las personas expertas. ¿Qué tipo de personas tienen las respuestas a mis preguntas? Puede que sean trabajadores de un sector, emprendedores, consumidores, veganos, profesionales, con un perfil concreto. El perfil hay que definirlo muy bien. En las entrevistas en profundidad es clave, ya que va a determinar la calidad de la información obtenida. El paso número 3 sería diseñar el guión de las entrevistas, recoger las preguntas abiertas que debemos realizar en base a los objetivos previstos. Guían la conversación, pero no la limitan. Además, pueden realizarse en diferente orden. La experiencia de las personas que realizan las preguntas es muy importante. Debe conocer bien la técnica, prepararse muy bien las preguntas y saber reconducir una conversación y ser una persona muy rigurosa. El cuarto paso sería planificar todo el proceso. Hay que buscar a las personas que se requiere entrevistar en base a un perfil previsto, contactar con ellas, explicarle el proyecto, lograr o no su colaboración, establecer las citas y realizar las entrevistas en un tiempo previsto en el cronograma del proyecto. Es imprescindible tener en cuenta que tras la realización de las entrevistas el trabajo aún no está terminado. Todavía faltarán muchas horas de análisis de la información, elaboración de conclusiones, elaboración de un informe final. El quinto paso sería grabar la conversación para poder analizar después los resultados, ¿no? Habitualmente se graban las conversaciones para no tener que tomar constantes anotaciones. Obviamente es necesario el consentimiento expreso de la persona experta y no todo el mundo consciente en ser grabadas, ¿no? Así que a veces es necesario tomar estas notas de la manera más fiel posible. Y el sexto paso que tengo es analizar la información, obtener conclusiones y elaborar el informe. Una vez realizadas todas las entrevistas, queda esa parte invisible del proceso de investigación. Normalmente no se ve, pero es de vital importancia. Se trata del análisis de la información obtenida, así como la elaboración del informe. Desde que realizamos las entrevistas hasta que entregamos el informe final al cliente. Hay muchas horas de trabajo altamente especializado. No debe ser realizado por personas inexpertas, ya que pueden cometerse errores que afectarían directamente a las decisiones de la organización que promueve el estudio. Y con eso concluyo yo mi parte. Es todo